Ya con los cuartos de final listos en la Liga de Naciones de la CONCACAF y que van a definir a los primeros clasificados rumbo a la Copa América, surgen dudas en cuanto a la localía de esas series, por ejemplo, de por qué México y Canadá van a abrir de visitantes, pero Estados Unidos y Costa Rica lo harán de locales. Entonces, hoy vengo a responderles y a explicarles las razones de que eso suceda. Bueno, y justo estuvimos comentando este tema en el video del día de ayer, en el que ya estuvimos repasando el cierre de la fase de grupos de la Liga A en esta Liga de Naciones y que ya dejó clasificadas a las 4 selecciones a los cuartos de final. Les recuerdo que había 4 que ya estaban sembradas desde antes, que no tuvieron que pasar por la fase de grupos: Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, y otras 4 selecciones que sí pasaron por la fase de grupos y que lograron su clasificación: Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago y también la selección de Honduras. Estas son las 8 selecciones que se van a disputar los 6 boletos a la Copa América, y los primeros 4 estarán en disputa en los cuartos de final. Las 4 selecciones que ganen esos cuartos de final entrarán de forma directa a la Copa América y también al Final Four de esta Liga de Naciones, mientras que las 4 selecciones que pierdan esos cuartos de final entrarán a un repechaje, y hoy vengo a explicar todo sobre las localías precisamente de esos cuartos de final. Pero primero vamos a repasar en pantalla cómo quedaron esas series. Ahí pueden observar México, que era la primera selección del ranking, quedó emparejada junto con la selección de Honduras, que fue el peor segundo lugar, digamos, de la fase de grupos. Luego Estados Unidos, que fue la segunda en el ranking de la CONCACAF de este mes de octubre, quedó emparejada con Trinidad y Tobago, que fue el otro segundo lugar del grupo A. Después tenemos a la selección canadiense, que era la tercera en el ranking de la CONCACAF y que quedó emparejada junto con Jamaica, que fue líder de su grupo, pero no el mejor líder, porque el mejor fue para Panamá, que quedó emparejado con Costa Rica, que era la cuarta en el ranking de la CONCACAF. Entonces, estas son las 4 series. Como les digo, de entre México y Honduras saldrá un clasificado, de entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago saldrá otro, de entre Canadá y Jamaica saldrá el tercero, y de entre Costa Rica y Panamá saldrá el cuarto, y las 4 selecciones que pierdan se van a juntar en repechajes. El asunto y la confusión que ha salido en Costa Rica, especialmente en el día de ayer, es por qué se publicaron ya los calendarios de estos enfrentamientos y Costa Rica aparece como que va a abrir de local, que esto lo adelanté en el video de ayer. De hecho, aquí les puedo mostrar en la página de la CONCACAF como ya ellos ponen el calendario de estos partidos. Jueves 16 de noviembre será Estados Unidos en casa frente a Trinidad y Tobago y Costa Rica frente a Panamá. Es decir, Estados Unidos y Costa Rica, que ya estaban sembradas en los cuartos de final, abrirían de locales. Pero si vemos el viernes 17 de noviembre, Jamaica abrirá de local frente a Canadá y Honduras lo hará frente a la selección mexicana. Es decir, Canadá y México, que también estaban junto con Estados Unidos y Costa Rica presembradas en esos cuartos de final, van a abrir de visitantes. Ahí podemos nada más para completar el calendario: lunes 20 de noviembre, Trinidad cerrará frente a Estados Unidos y Panamá frente a Costa Rica, mientras que el martes 21 de noviembre, Canadá se enfrentará a Jamaica y México lo hará frente a Honduras. El asunto, como les digo, es ¿qué fue lo que se determinó o por qué están Estados Unidos y Costa Rica abriendo de locales y México y Canadá cerrando más bien de locales? Y el asunto lo explica la misma CONCACAF en el comunicado. Aquí lo dejan muy claro cómo le solicitó a las selecciones, según el reglamento de la competencia, las 4 federaciones preclasificadas, es decir, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de decidir si jugarían primero en casa o de visita. Esto lo estuve comentando el día de ayer. Fue un reporte que explicó Teletica Deportes aquí en Costa Rica, que la CONCACAF le había consultado a esas 4 federaciones cómo preferían jugar, si abrir de locales o cerrar de locales, y que tanto Estados Unidos como Costa Rica habrían solicitado jugar de locales primero. Ya con esto se confirma, en efecto fue así. Aquí el asunto que no me queda claro es lo de que según el reglamento de la competencia, porque yo incluso, para poder darles esta información, estuve revisando el reglamento de la competencia y en ningún lugar decía en dónde se iban a jugar los partidos en casa y de visita. Eso no quedó para nada claro. Entonces, bueno, pues ahí esto lo ponen que según el reglamento, pero yo creo que aquí esto es tal vez un dedazo de la CONCACAF o se les había olvidado esta parte, no sé, no quiero tampoco ponerme a inventar, pero el asunto es que me parece pues rozando lo ridículo que estas selecciones pudieran elegir. Me parece que lo normal, lo obvio hubiera sido que ya en el reglamento se estableciera lo que quisieran, que las 4 presembradas en los cuartos de final iban a cerrar de locales, es decir,
México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, o que tal vez por ya haber tenido la ventaja de no jugar la fase de grupos, entonces que las 4 que se clasificaron a través de la fase de grupos cerraran de local, es decir, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago y Honduras. Lo que quisieran, pero que al menos ya estuviera establecido. Me parece muy raro que se le pregunte a estas 4 federaciones, pues no sé, me parece extraño. Nunca he visto esto, que se le preguntara cómo preferían jugar. El asunto, para quienes se lo preguntan de por qué Estados Unidos y Costa Rica prefirieron abrir de locales, no puedo asegurarlo en el caso de Estados Unidos, pero pensaría que es algo parecido. En el caso de Costa Rica, Atlética Deportes reportó que fue para evitar viajes, porque si se abría en condición de visitante, entonces los futbolistas tenían que viajar a Costa Rica, de Costa Rica viajar en este caso a Panamá, después regresar a Costa Rica para el partido de vuelta y ya después regresar a sus países, los extranjeros, pero los legionarios. Pero pues ahora en el caso de Panamá, al ser un país tan cercano, yo creo que terminó siendo muy poco lógico que Costa Rica eligiera esta opción y perdiera la ventaja de cerrar en casa esta serie. Además, ya se reportó que al parecer buscarán jugar en el estadio Ricardo Saprissa y no en el Estadio Nacional. Eso ya es otro tema, pero al parecer es por los viajes y no me extrañaría que en el caso de Estados Unidos sea algo parecido, que no quieran que estos futbolistas viajen desde donde estén en Europa hasta, por ejemplo, Trinidad, sería hasta Trinidad y Tobago, después a Estados Unidos y después de vuelta a sus países, sino que pues llegan directamente a Estados Unidos, Trinidad y ya se pueden ir. No sé si será exactamente por esto en la Federación de los Estados Unidos, pero al menos en el caso de Costa Rica, eso fue lo que reportó Atlética Deportes y por eso es que Panamá tendrá esa ventaja, digamos entre comillas, de esa serie, cerrarla en Ciudad de Panamá en el Estadio Rommel Fernández. Así que ahí tienen la explicación. Una cosa que no les mostré y se las puedo enseñar aquí muy rápido fue al final cómo quedó el ranking de la CONCACAF. Ya les había dicho, ahí lo pueden observar, que no iba a haber cambios, que a pesar de que todavía no se había publicado el ranking actualizado del mes de octubre, era muy difícil que Estados Unidos le pasara a México, o que Canadá le pasara a Estados Unidos, o que Costa Rica le pasara a la selección canadiense, y al final fue así. Como pueden ver, de hecho el único cambio fue que Panamá terminó pasándole incluso a la selección de Canadá. Ahora Panamá es la tercera, tanto en el ranking FIFA como en el ranking CONCACAF, pero México se mantuvo como la primera de estas 4, Estados Unidos la segunda, Canadá la tercera y Costa Rica como la cuarta, y por eso es que al final no cambió y sucedió lo que estábamos pronosticando en los últimos días, que no hubiera cambios y que esos fueran los enfrentamientos en estos cuartos de final. Así que veremos cuáles serán las selecciones que avancen. Y una cosa que sí les quería comentar es que me estuvieron preguntando muchísimo, y con toda razón, cómo serán después los emparejamientos para el repechaje. Este es un tema que, de nuevo, no está en el reglamento y no está muy claro cómo es que será, pero la lógica y algunos reportes que he visto en algunos medios, como les digo, tiene sentido, es que los repechajes saldrán, digamos que las llaves, por un lado, lo que tiene sentido es que México, por haber sido la primera, y Costa Rica, por haber sido la cuarta, vayan por un lado y en el centro estén el 2 y el 3, es decir, Estados Unidos y Canadá. O que si lo quieren ver por las clasificadas por la fase de grupos, que Panamá, que fue la mejor, esté por un lado junto con Honduras, que fue la peor, y que por el otro lado estén las del medio, es decir, Jamaica y también la selección de Trinidad y Tobago. Entonces, al menos lo que conozco hasta el momento es que por un lado en la llave irían México y también Honduras, es decir, el enfrentamiento de México-Honduras junto con el de Costa Rica y Panamá, y las dos selecciones perdedoras se enfrentarían entre sí en un repechaje a un solo partido, porque ese sería a un único partido en el mes de marzo, cuando se disputa también el Final Four, y que por el otro lado estarían Estados Unidos frente a la selección de Trinidad y Tobago y Canadá frente a Jamaica, y que las dos selecciones perdedoras se disputarían el último boleto rumbo a la Copa América. Como les digo, los repechajes a un partido y al mismo tiempo, o al menos en la misma ventana de cuando se dispute el Final Four de la CONCACAF, que posiblemente será en Estados Unidos, como les dije, en el mes de marzo de 2024. Así que en noviembre 16 y 17 la ida a los cuartos de final, 20 y 21 la vuelta. En esos 2 días ya conoceremos a las primeras 4 selecciones clasificadas para la Copa América, que irán de forma directa, y también conoceremos en teoría los duelos del repechaje, que serán en marzo del 2024, y ya en esa fecha conoceremos a las últimas 2 selecciones clasificadas para la Copa América de parte de la CONCACAF. Entonces, esta es toda la información. Quería aclarar un poco eso de por qué Panamá iba a cerrar de local y por qué México sí cerraba de local. Algo no calzaba ahí. Como pueden ver, es porque la CONCACAF le preguntó a las 4 federaciones ya preclasificadas a los cuartos de final cómo preferían jugar las series.
extrañísimo, muy CONCACAF de su parte, que llegaran a hacer esto, que se inventaran esta regla de preguntar cómo preferían jugar las series. Pero bueno, ahí tienen la información. Es por esto, si tienen todavía dudas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video y voy a tratar de resolverlas. Entonces estaré al pendiente. Ya creo que cerramos un poco este capítulo de la fase de grupos de la Liga de Naciones, al menos en la Liga A, porque en el próximo mes de noviembre, aparte de los cuartos de final de esta Liga A, tendremos el cierre de los grupos de las ligas B y C y conoceremos los ascensos y los descensos, aunque ya en la Liga A conocemos quienes descendieron: El Salvador, Curazao, Haití y también Granada, pero estaremos también repasando ya el cierre de las otras ligas en el próximo mes. Entonces estén muy pendientes y aquí estaremos una vez más en un próximo video repasando la Liga de Naciones.